¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a enseñar a hacer la paloma de cabeza, un movimiento básico en el mundo de la acrobacia en general que se puede ver en muchísimas disciplinas, así como la gimnasia deportiva, la capoeira, el breakdance, incluso en demostraciones acrobáticas de Kung Fu, por ejemplo. Yo considero que es un movimiento por el que hay que pasar antes de hacer otros más avanzados y de hecho es uno de los primeros movimientos que yo aprendí a hacer junto con las ruedas laterales rondadas, la rueda lateral básica, el pino y demás. Yo en este caso soy capoeirista, entonces en este vídeo vais a ver cómo yo lo hago dentro de los movimientos de la capoeira, pero la técnica es la misma siempre. Espero que os guste el vídeo, que aprendáis a hacerlo, que eso es lo más importante, y ya sabéis que podéis dejarme vuestras preguntas en los comentarios del vídeo o en las redes sociales. Un abrazo, gente. Antes de empezar con la técnica de la paloma de cabeza, recomiendo aprender a hacer al menos el levantamiento del kick-up o muelle desde el suelo, ya que la sensación del impulso es muy parecida. No es estrictamente necesario saber levantarse así para hacer una paloma, pero ayuda mucho. Os recuerdo que tenéis el tutorial en el canal. También es recomendable hacer algunos ejercicios concretos para ganar la fuerza y explosión necesaria para el movimiento. Este en concreto diría que es de los más interesantes, ya que trabaja la fuerza de la lumbar y el core. Es buen ejercicio en general para la acrobacia. Otro ejercicio que ayuda muchísimo son las flexiones de pino con impulso, pero si no puedes hacer la subida, también puedes hacer solo el gesto de las piernas, igual que en el ejercicio anterior, pero todo lo que sea fuerza y explosión de brazos te va a ayudar. La técnica de la paloma de cabeza realmente es bastante simple. Se trata de coordinar tres cosas: la caída de tu espalda y glúteo hacia adelante, el impulso de las piernas y el impulso de los brazos, en ese orden. Aunque este último se podría decir que es el menos importante porque la paloma de cabeza también se puede ejecutar sin tocar con las manos en el suelo, pero para aprender a hacerla sí es importante saber coordinarlo todo. Otro detalle muy importante a tener en cuenta es dejar la espalda arqueada y la mirada hacia atrás después de lanzarse. Si te cierras hacia adelante vas a romper el movimiento y te va a costar más llegar, además se va a ver mucho más sucio y no conseguirás quedarte de pie. Al principio puedes hacerla con impulso en vez desde parado desde el pino, ya que de esta forma es un poco más fácil. Si te cuesta mucho hacerla con las piernas estiradas, prueba al principio con las piernas un poco recogidas hasta coger bien la coordinación. Pero de todos modos, una vez aprendido de esta forma, es importante saber hacerla desde parado para tener el movimiento 100% controlado. Después puedes ir variando un poco, bajando desde el pino, por ejemplo. Ten en cuenta que al principio te va a pasar mucho esto, hasta que aprendes a coordinar el movimiento, así que recomiendo saltar hacia una colchoneta para no hacerse daño en la zona lumbar, sacro y coxis. Si fallas en la coordinación, caerás así. En resumen, deja caer tu espalda hasta que quede en diagonal aproximadamente antes de perder el equilibrio. Lanza tus piernas y seguido impulsa con los brazos. Deja tu espalda arqueada para que tus pies lleguen al suelo y quedar de pie. Os dejo por aquí algunas variaciones y secuencias. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis que podéis consultar las dudas en las redes sociales. Un saludo y a entrenar.